Nacho, bienvenido a esta edición de Reflex Sapiens. Qué gusto contar contigo de nuevo. Este año nos traes para que aprendamos sobre apego y depresión. Y yo pensando acerca de qué preguntarte, pensaba, qué difícil. Porque la depresión, si no lo ocupa todo, lo ocupa casi todo. Y además de forma muy abstracta, muy intangible, ¿no? Tengo depresión, y hay depresiones de 3 meses, depresiones de 3 años, depresiones de 30 años, y al final yo creo que hay una confusión muy grande como ese gran desconocido que es la depresión e inabarcable por desconocido también. Y nos lleva un poco a la parálisis. El porcentaje es altísimo de depresión en este país. ¿Qué es la depresión? Pues empiezas con una pregunta potente, pero primero te doy las gracias por invitarme otra vez, que después de haberme sufrido ya el año pasado tiene más mérito. Es una maravilla te lo agradezco. Contar contigo. La depresión que es la forma de sufrimiento más extendida y más común, y que según las estimaciones para 2030 va a ser prácticamente el pan nuestro de cada día en el sufrimiento emocional. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices en relación con el relativo desconocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, como es algo que es muy importante, que está muy extendido, que lo va a estar más, pues está bien que lo conozcamos un poquito mejor. Y a mí me gusta hablar de un espectro depresivo, ¿no? Como un continuo. Como un continuo, ¿no? Exacto, Uh-huh. exacto, que es como se planteó la depresión desde el principio. Cuando Freud empezó a hablar de depresión, hablaba como desde el duelo hasta la melancolía, como una especie de continuo, y así es como tengo previsto contarlo. Ajá. Solo que en vez de utilizar pues, la teoría psicoanalítica de fondo para explicarlo, voy a explicar la teoría del apego, que es lo mío, ¿no? Desde lo que sé. O sea, desde el apego vamos a comprender la depresión, desde el duelo a la melancolía, ¿no? Como que estarían los dos en un extremo. Con un par de estaciones intermedias, ¿no? Tendríamos en un extremo el duelo como un estado que genera vivencias depresivas de forma natural, pero que se puede elaborar de forma más sanota y más sencilla, o de forma más complicada y se puede atascar más. Y en esto el estilo de apego que tengamos va a informar bastante. Luego hablaré de depresiones reactivas, que es como las solemos llamar los profesionales, ¿no? Depresiones asociadas a desencadenantes, que también en función de la personalidad que tengamos y del estilo de apego vamos a poder leerlas de una manera o de otra. Vamos a ver como dos grandes tipos de depresiones, que es una cosa que se ha estandarizado bastante desde el trabajo de Sidney Blatt, ¿no? Las depresiones que se llaman introyectivas, ¿no? Como de autocrítica y tal, en las depresiones anaclíticas, que tienen más que ver con el vínculo, tiene que ver con los dos estilos de apego. Ajá. Luego haré una pequeña digresión sobre las personalidades depresivas, que son las personalidades más habituales, pero que están desatendidas en los modelos de personalidad. Cuando se habla de estilos de personalidad no se habla de la personalidad depresiva, y es la más generalizada. Y además es la más generalizada en los que nos dedicamos a la profesión, ¿no? En la personalidad de los terapeutas. O sea que le dedicaré un tiempito a eso también para que reflexionemos. Y por último hablaré de la melancolía, de los duelos imposibles, de las depresiones imposibles, ¿no? En las que se pierde la capacidad de operar sobre la propia experiencia, ¿no? Como relacionadas con los estilos de apego más graves en general. Fíjate qué importante es el apego entonces. Lo que explicaste el año pasado, que lo tenemos disponible en el canal de YouTube, de cómo el bebé necesita un cuidador disponible, y a raíz de ahí todo lo que eso se despliega, ¿no? Recuerdo que de alguna manera explicaste, lo recuerdo yo de alguna manera, lo explicaste muy bien, que fue como que el bebé se adapta a la figura del cuidador, y en esa adaptación existen, ¿no?, esas categorías. En esa danza relacional se establecen esas categorías. Y claro, es alucinante pensar o conocer que de esa danza luego está desde cómo afrontamos un duelo hasta la profesión que elegimos. Porque claro, has comentado que estamos rodeaicos
de personalidad depresiva, ¿no? Sí, porque las personalidades depresivas al final son personalidades que priorizan al otro por encima de uno, ¿no? Y que de alguna manera para mantener el vínculo se encargan de cuidar al otro sacrificando sus propias necesidades. Y eso va dejando un pozo de un cierto vacío, ¿no? Una cierta desconexión con el mundo interno, un enfado que se queda dentro y que no sabemos muy bien cómo manejar o qué hacer con él, y una pregunta acerca de si somos queribles o no somos queribles, si seríamos queribles si fuéramos nosotros mismos y nos dedicáramos menos a cuidar a los demás. Un temazo, ¿no? Un temazo. Para explorar, claro. Un temazo. Claro. Un temazo. Entonces, las personas que acudan a la conferencia van a comprender la diferencia entre un episodio depresivo, depresiones recurrentes y de alguna manera el abanico de posibilidades que pueden llevar a cabo. ¿El abanico de posibilidades te refieres a la intervención? A la intervención, sí. de cara, porque comprender alivia. Claro, no, desde luego, y organiza, ¿no? Y organiza. Claro. Entonces, muchas veces, en ese ente desconocido por inabarcable, claro, no es lo mismo la gente que acuda a la conferencia con depresiones recurrentes de quien tenga un conocido con una depresión. Claro. Entiendo que las personas que acudamos vamos a salir con una idea de ese coto. Esa es la idea, transmitir un mapita que podamos reconocer, que nos ayude a situarnos, que nos ayude a situar a los profesionales, a las personas con las que trabajamos, y a ver un poquito la luz, porque como tú dices, cuando entendemos nos permite operar sobre algo. Si no entendemos, repetimos. Si no entendemos, nos paralizamos, ¿no? O sea que esa es la idea, que nos vamos dar un poquito de luz. Un poquito de luz. ¿Y alguna cosita para terminar que digas, yo esto lo quiero decir, para que deje la intríngulis de la confe, algún dato, alguna cosa que digas, mira, pues yo esto creo que si lo suelto ahora es un... No se me ocurre nada, así que me voy a hacer el misterioso y os voy a invitar a todos a venir y descubrirlo, en directo. Una cosa seguro es que si comprendemos nuestro estilo de apego, comprenderemos también nuestra historia de depresión o la historia de alguien en caso de, ¿no? Sí, y todo lo depresivo que se esconde, ¿no? Creo que empezaré hablando de una cosa chula, de un artículo que han hecho unos investigadores descuartizando todas las categorías diagnósticas de la clasificación del DSM y viendo cómo hay... O sea, en vez de agruparla por trastornos, la agrupan por síntomas y ven que los síntomas que más se repiten en todos los diagnósticos, en todas las distintas formas de sufrimiento, son los síntomas depresivos, ¿no? Que no solo como cuadro diagnóstico es el más extendido, sino que en todas las formas del sufrimiento humano subyace un poco esta cuestión depresiva asociada a la experiencia de pérdida, ¿no? Que es de lo que se ocupó el apego desde el principio, ¿no? Es como si de fuera... la pérdida afectiva, ¿no? Fíjate, claro. Es como si fuera de la paleta de colores un color básico, a partir del cual van saliendo otros. Eso es. Pues esto ya es bastante curioso, a ver si uno es azul ciano, magenta. Sí. Nacho, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos... El 14 de marzo. El 14 de marzo, gracias. El 14 de marzo en la Biblioteca Eugenio Trías. Muy bien. Gracias.